Malvinas tiene proyección Antártida. Se acaba el convenio antártido. En las Malvinas no hay tanta cosa, hay alguna, pero en la Antártida está la mayor reserva de agua dulce del planeta, aún para nosotros. Totalmente, totalmente. Hoy la Casa Blanca anuncia que viajan mañana Steve Witkoff y Jared Kushner, al menos... ¿Está el tema Malvinas presente con Estados Unidos o a nivel Cancillería? Contarles esto porque esto es una fuente muy seria del Departamento de Estado. Arrancamos con una de las historias del día, con mucha repercusión, el tema Malvinas, ¿no? La disputa por Malvinas, todo lo que pasó en el día de hoy que te venimos contando, tenemos información, análisis, las tapas de los diarios británicos explotaron con el informe de un diplomático del Pentágono, ¿no? Claro, no hay que darlo no es que lo dijo el Departamento de Estado de Estados Unidos que apoyaba a la Argentina por Malvinas, sino que hay una opción que le dieron a Trump para presionar a Inglaterra. Esto es una filtración. Claro. Sí, o sea, con todas las letras. Claro. De alguien que le da declaraciones a la agencia Reuters. ¿Por qué nos hacemos eco de esto? Porque la agencia Reuters es una agencia muy seria, ¿no? Le contamos a la gente, una agencia de noticias que suele, digamos, tener este tipo de exclusivas. Cada tanto recibimos incluso información muy bien documentada sobre cuestiones que anticipan movimientos, sobre todo de la administración norteamericana. En este caso, una especie de paquete de opciones, de medidas que puede tomar la administración de Trump, un poco para tirarle la oreja a algunos de sus aliados históricos que se están portando de una manera algo, y voy a decirlo siempre desde la perspectiva de la administración norteamericana, decepcionante. ¿Te acordás cuando veníamos hablando? El conflicto de la guerra. Hablamos muchas veces del enojo de Trump con Inglaterra, porque fue directo sobre el primer ministro, fundamentalmente sobre el primer ministro. Trump fue directo, ¿no? Y además Trump dijo varias veces que no iba a apoyar más a la OTAN ni a Europa porque no le servía. Porque cuando los necesitamos no están, dice Trump, ¿no? En medio de la guerra con Irán. Sí, Trump siempre lleva la conversación al extremo, pero hay algo, incluso... ¿Te acordás vos que te lo mencionaba? La semana pasada pude entrevistar al presidente de República Checa y decía, bueno, hay algo de razonable en el argumento de Trump, en el sentido que Trump quiere un poco exhortar a sus aliados de esta alianza de defensa colectiva a, che, pongan un poco más porque todos los esfuerzos los estamos poniendo nosotros, incluso en torno a un conflicto que a Europa la toca mucho más de cerca, que es Ucrania. Dicho esto, el paquete de opciones incluye un cambio o un posible cambio, expresémoslo bien en estos términos, en la posición de Estados Unidos con respecto a Malvinas. Esto obviamente fortalecería y mucho la posición argentina. Pero hay que tener mucho cuidado de no, lo hablaba con el ex vicecanciller Cisneros, de no subirse a una moto, sobregirarse con respecto a las expectativas, entendiendo que puede ser un movimiento para que los Estados Unidos les llame la atención a estos aliados históricos y los siente nuevamente a que se usar el tema Malvinas para negociar con Inglaterra. ¿Qué dijo Milei, Pablo de León, de este capítulo? El presidente de la Nación habló, el presidente de la Nación tuiteó. Lo que hizo en realidad fue tuitear en base a una declaración del canciller Pablo Kirno. Dijo, las Malvinas fueron, son y serán siempre argentinas. Viva la libertad. Ahí el canciller retuitea al canciller Pablo Kirno. Ante las recientes declaraciones públicas de altos funcionarios del gobierno del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte respecto de la soberanía sobre Malvinas, la Argentina reafirma sus derechos soberanos sobre las Islas Malvinas. La ocupación de 1833 fue un acto de fuerza contrario al derecho internacional de la época que vulneró nuestra integridad territorial y dio inicio a una situación colonial que persiste, dice el canciller argentino. Hubo, a partir de las primeras noticias, como contaba recién Caro, que hoy temprano, a la mañana, incluso a través de la agencia Reuters, se empezaron a conocer estas fuentes vinculadas al Pentágono. Hubo una euforia inicial. Después algunos dijeron, bueno, tranquilidad, porque hay que tener mucha atención a qué juego pertenece esto. Más tarde la colega Paula Lugones de Clarín, muy bien informada, habló con una fuente del Departamento de Estado que dijo Estados Unidos no cambia su posición de neutralidad de ninguna manera. Entonces ahí como que hay una calma y me parece que el tuit del presidente es prudente. No, y el canciller para mí habla también porque en todos los diarios británicos salió el vocero, ¿no? La vocería del primer ministro,
a decir que no, que la soberanía de las islas es inglesa, ¿no? No, y Downing Street sí salió oficialmente a decir algo, ¿no? Exacto, por eso la reacción a la Cancillería Argentina. Exactamente, entonces en ese sentido es muy pertinente que el canciller tome esas declaraciones para contestar. Quiero marcarte algo para que se entienda el tenor de lo que se estaba discutiendo. Dentro del paquete de medidas posibles para la administración Trump estaba también la suspensión de España de la OTAN, ¿no? Que uno, bueno, después piensa, bueno, hay otros países miembros, claro, pero Pedro Sánchez, ¿no? A ese punto ha llegado el nivel de discusión, ¿no? Bueno, está con nosotros el ex canciller de la Nación, Carlos Rucauf. Gracias, Rucauf, por venir a TN. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, sobre el tema Malvinas, que además le ha tocado tratarlo como canciller seguramente, en varias oportunidades. ¿Qué tan cerca está que Estados Unidos pueda darle un apoyo a la Argentina o que Argentina pueda lograr sentarse en una mesa a negociar con Gran Bretaña? Yo diría primero, nunca estuvo tan cerca Argentina de Estados Unidos y nunca estuvo tan lejos Gran Bretaña de Estados Unidos. ¿Ni siquiera con Menem? No, ni siquiera con Menem. ¿Milei está más cerca de Estados Unidos que Menem? Sí, sí, absolutamente. Milei es para Donald Trump su hombre al sur del río Bravo, sobre todo porque en la época que nosotros gobernamos con Menem había una sola estructura enemiga que era Cuba. Luego esto se convirtió en el socialismo del siglo XXI y hoy tiene nada menos que a Brasil y a Colombia, Estados Unidos, en la vereda de enfrente. Así que para ellos Milei es muy importante. ¿Es más que relaciones carnales? No, esto es un problema absolutamente de política estratégica. Trump necesita que a Milei le vaya bien, que gane en el 27, porque eso le implica un cambio en el continente. Este año hay 2 elecciones clave, Colombia, en pocos meses más, aunque con segunda vuelta seguro, y al fin de año Brasil, donde hoy Bolsonaro está 5 puntos arriba. También Trump tiene que ganar sus elecciones, ¿no? Porque si no, el presidente Trump va a tener otra perspectiva, me parece. Sí, pero en general, no, aclaremos esto. Hay algunas cosas que obviamente son muy de Trump. Trump es un personaje muy especial, pero hay cosas que son estratégicas para Estados Unidos, como es la relación con este continente. Y en este continente toda la vida Estados Unidos ha tenido la preocupación cuando se le mete otro continente. Es decir, hoy Lula es un peón de China y Petro es un peón más o menos del narco y de China al mismo tiempo. Pero si me permiten ir al tema específico de la filtración de Reuters, esta primero es una filtración, como muy bien dijo quien más sabe acá de esta mesa, de este tema recién, que está en la otra punta de la mesa. Ella aclaró, Reuters es seria. Ahora, Reuters en su seriedad dice, esta es una fuente interna que me dice que lo tengo como una de las cosas que se le presentan al presidente y comandante en jefe ante una eventualidad de cambio. Ahora, a mí me gustaría poner en la mesa para la gente y para ella que sabe tanto, un escenario un poco más amplio, que es Malvinas pasa a ser en la estrategia del siglo XXI más importante que para Gran Bretaña y para la Argentina. Malvinas tiene proyección Antártida. Se acaba el convenio antártido. En las Malvinas no hay tanta cosa, hay alguna, pero en la Antártida está la mayor reserva de agua dulce del planeta. Hoy, en Medio Oriente, el agua dulce va a ser un tema clave en la guerra que está por empezar este fin de semana. Entonces... Bueno, el gobierno argentino quiere tener una base en Ushuaia, ¿no? Está trabajando para... Yo lo que creo es que lo que hay que mirar esto es mucho con el lente mucho más amplio. ¿Qué le importa estratégicamente a Estados Unidos como superpotencia en el Atlántico Sur? Estamos hablando de la única vía de agua que no se puede destruir. Hasta podríamos cobrar, ya que los iraníes cobran, Chile y Argentina podrían cobrar un peaje. Obviamente una locura la de Irán porque no lo construyeron ellos, ¿no? Ni nosotros construimos el Cabo de Hornos. Pero yo a lo que voy es que hay que mirar el futuro, sobre todo para la generación de nuestros hijos y nuestros nietos, porque al terminar el Tratado Antártido empieza una discusión de las superpotencias. Ahí vos tenés base de países que no tienen nada que ver con la zona. Por ejemplo, la más grande después de Estados Unidos es China. Y China, que yo sepa, no tiene proyección. Entonces es muy importante pensar qué está haciendo el Pentágono cuando le está proponiendo esto a Trump. ¿Está hablando solamente de
Starmer, porque si fuera de Starmer no tiene importancia. Es muy va a perder. chiquito. Las elecciones son en mayo. Exacto. ¿no? En Gran Y va a perder Bretaña porque es además algo chiquito. es un mamarracho. Pero Trump tiene esta cosa de tomar las cosas Sí, personales. pero no el ¿Podría Pentágono. Trump intentar lanzar esto para afectar al primer ministro británico? Trump es un hombre que si lo tirás del ego se mata. Sí. Pero ojo con el Pentágono juega a largo plazo. Cuando yo escucho a algunos que dicen, no, pero esta novedad que trajo Trump de la Antártida a Tierra del Fuego en materia estratégica, metiendo Groenlandia, Sí. eso es un plan del Pentágono de hace 14 años, está en los papers. Claro. Lo que pasa es que claramente no se lee. Entonces yo lo que digo es, ojo que acá no estemos viendo algo más que una bronca con Starmer, estemos viendo un país como Estados Unidos que empieza a pensar en su continente, en la Antártida, y empieza a desilusionarse no con Starmer, con Europa. Mi sensación es que Europa es el gran perdedor en esta guerra de Medio Oriente, porque además es un continente sin petróleo. Les cuento algo que casi pasó desapercibido en la Argentina. Sí. Putin ha ordenado que desde el 1 de mayo no va más petróleo kazajo a Berlín. El 80% de la energía de Berlín viene del petróleo que viene desde Moscú, pero de Kazajistán. Esto es terrible para Alemania. La locomotora alemana no va a tener su capital con energía. Entonces, hay que verlo esto en el panorama ampliado, en lo que está pasando por abajo de la mesa. Bueno, Argentina también va a ser un proveedor de energía de Europa, ¿no? Los próximos años el gas licuado se lo va a vender a Argentina. El gas licuado es un gran negocio, el petróleo es un gran negocio, hay que ver cómo termina el precio de equilibrio. A mí me dicen las petroleras que la han consultado que rearmar el stock va a llevar muchos meses, quizá un año después que termine la guerra, y yo la guerra no la veo terminando. No, no, para Bueno, nada. Esto es clave lo que está diciendo. Varias cosas que dijo. Primero, el último punto. ¿Qué es lo que pasa con la producción de petróleo? Cómo se copó totalmente la capacidad de almacenamiento, se tuvo que frenar la producción, además de los ataques a la infraestructura estratégica del sector energético. Con lo cual, así este conflicto mañana, fumata blanca, se resuelva, va a tomar un tiempo de catch-up y de puesta al día. Eso es muy importante entender a la hora de entender la repercusión económica de este conflicto ya más Para a largo todos. plazo. Hoy la Casa Aún Blanca, para nosotros. Totalmente, totalmente. Hoy la Casa Blanca anuncia que viajan mañana Steve Witkoff y Jared Kushner, al menos en la voz de la vocera de la Casa Blanca, totalmente afuera de la foto, J.D. Vance. Veremos qué pasó ahí. Seguramente en los próximos días Ahora te conoceremos puedo un poco contar más. eso. Sí. Bueno, sería interesante. Pero Estados Unidos tiene cierta premura por salir de ese laberinto. Ahora, coincido con lo que dice Carlos con respecto a los ganadores y perdedores de este conflicto. Sí. Miremos un poco más grande. ¿Puedo? Si Rusia salió tan fortalecido, Muchísimo. Europa inmediatamente es perdedor, teniendo en cuenta que lo que Europa mira casi obsesivamente Sí. es Ucrania, que se Ahora- extiende por más de 4 años. Volvemos, Vance Carlos, a... no quiso ir. Quiero contarles A esto ver. porque esto es una fuente muy seria del Departamento de Estado. Vance no quiso ir porque se sintió desgastado por la otra reunión. Recordemos Sí. que Vance está peleando por la Casa Blanca porque este presidente norteamericano termina, no tiene segundo mandato. Pelea con Y los Marco rivales Rubio. son Vance y Marco Rubio. El otro Sí. día estaba Vance rompiéndose los cuernos, como diríamos en la Argentina, en Islamabad. Sí. Y el otro estaba viendo con Rubio una pelea de NFC. Sí. Entonces, esta vez no quiso ir Eso tiene de Trump. ninguna manera. Bueno, Carlos, lo quiero llevar puntualmente al tema Malvinas. Sí. Milei quiere recuperar la soberanía de las islas. Yo creo Quiere, que no hay ningún argentino que no quiera. quiere sentarse a negociar con Gran Bretaña. ¿Qué estrategia? Yo creo que, le quiero decir con toda tranquilidad que negociar con los británicos, si no cambia la relación de fuerzas, es una negociación, pero nunca ha tenido sentido. A mí me tocó discutir con ellos. Tienen una cara de piedra fenomenal. Te ponen uno bueno y uno malo, nunca llegás a ninguna parte. En Naciones Unidas hemos discutido siempre. A mí me parece muy bien la posición del canciller, que sigue la línea que hemos tenido todos los gobiernos de la Argentina. Política de Estado. Sí. Esta no tiene que cambiar por politiquería interna. Las Malvinas son argentinas, nosotros queremos que se cumpla la resolución de Naciones Unidas y negociar. Ahora, la negociación cambia en el mundo cuando cambia la relación de fuerza. Y te doy un ejemplo, Hong Kong. Sí. ¿Quién pensaba que Hong Kong iba a ser China y no británica? Bueno, cuando cambió la relación de fuerza. Escuchemos a Milei. Ayer Milei, antes de esta noticia, habló del tema Malvinas en una entrevista, creo que en Neura fue, ¿no? Escuchémoslo. ¿Ustedes estuvieron conversando en alguna de las reuniones que tuvo con jefes de Estado
respecto de Malvinas? Porque alguien dice, se trascendió en los medios de que había negociaciones. ¿Esto es real o es solamente una expresión de deseo? Nosotros estamos haciendo todo lo humanamente posible para que las Malvinas argentinas y las islas, ¿sí? Digamos, y todo el territorio vuelva a manos de Argentina. Bien. O sea, las islas Georgia, Sandwich, sí, y todo el espacio marítimo. Perfecto. Lo que vuelvan a nosotros. O sea, ¿por qué? Porque la soberanía no se negocia. No, sí. Pero, digamos, o sea, hay que hacerlo de manera criteriosa. Hay Claro. que hacerlo con cerebro. Hay una frase de Marshall que a mí me encanta que dice: cerebro frío al servicio de corazón caliente. Bien. Y a veces algunos confunden la imbecilidad confrontada con el cerebro frío. O sea, cabeza fría al servicio de corazón caliente. Y nosotros estamos haciendo avances como nunca se han hecho. Bien, nos quedamos Pero con, bueno, sí, nos quedamos con esa frase. no depende solo de nosotros. Cuando Milei habla de avances, ¿quiere decir que esto lo habló con Trump en alguno de los encuentros? ¿Pudo estar el tema Malvinas presente con Estados Unidos bueno. o a nivel Cancillería? Acá, a nivel de Cancillería, seguramente, porque siempre que nuestra Cancillería ha tenido oportunidad de meterle una ficha al Departamento de Estado, la ha metido. Se hace eso. Siempre se ha hecho, y hoy hay una ventaja esencial. Marco Rubio es un tipo que tiene por lo menos un cuarto de su cabeza pensando en América. Nunca yo conocí un secretario de Estado, aún Cierto. Powell, con el que tuve la mejor relación posible. La mitad de su cabeza pensando. Claro. Bueno, Me parece conservador un cuarto. sí, pero yo soy en esto muy conservador, ¿viste? Sí, Porque he caminado tanto esos pasillos que conozco tanto que cuando te dicen my friend, en realidad es nada más que un saludo, ¿no? Claro. Se Pero- vuelve irrelevante, decís, esta parte. Pero y Marco esto empieza Rubio a es un cambiar. personaje muy interesante, Sí. es un personaje que tiene en su cabeza América, pero obviamente, si vos le preguntás hoy a la gente con la que yo hablo del Departamento de Estado, te dicen, el jefe su cabeza la tiene en Irán, porque lo que quiere Trump es terminar Terminar eso. ya eso. Y terminar eso es complicadísimo. Bueno, ella lo Ahora ha dicho, vuelvo lo a viene Irán. diciendo siempre. Estamos con Nieves Superbuehler en Nueva York, en Estados Unidos. Hola, Nieves, ¿cómo estás? Hola Franco, hola a todos. Bueno, Un gusto contanos saludarlos. poco ahí, ¿qué generó, Nieves, en Estados Unidos la situación Malvinas, fundamentalmente desde la parte del gobierno? No te voy a mentir, acá el tema en realidad es Irán. La situación Malvinas tiene simpatía la posición argentina por parte de muchos norteamericanos. Eso es algo que siempre es así porque este es un país que en realidad se fundó independizándose del colonialismo inglés también. Claro. Y se ve como algo retrógrado o arcaico que estas potencias europeas continúen reclamando territorios coloniales, ¿no? Se lo ve como algo imperialista. Y sobre todo en estados más liberales como Nueva York, donde me encuentro en este momento, esa posición, la posición argentina, es atractiva y tiene apoyo. Pero esto fue solamente como un memo, de un mail, ¿no?, interno del Pentágono, donde están evaluando alternativas para responder a las potencias europeas que, según el gobierno norteamericano, los abandonó, ¿no es cierto?, en esta guerra con Irán. No hay nada firme, pero si Estados Unidos cambiara su posición, yo no sé si me quedé congelada. No, te me veo estamos viendo y congelada. escuchando Ah. perfecto nosotros. Ok. Si Estados Unidos cambiara su posición y fuera más neutro ahora en cuanto a la posición de Malvinas, ¿no es cierto?, eso no cambiaría la situación en el territorio actual, no se moverían tropas, pero sí se estaría moviendo el tablero geopolítico. Inglaterra podría empezar a quedar más aislado diplomáticamente en este sentido. Estados Unidos podría dejar de bloquear cada resolución o petición sobre este tema en Naciones Unidas o en otros organismos internacionales. Y es una potencia tan fuerte que quizás otros países puedan seguirla. Entonces, para Argentina es importantísimo que se esté planteando la posibilidad de quizás cambiar esta postura histórica de Estados Unidos con respecto a Inglaterra. Bien, Nieves, ¿hay una búsqueda de la gente para que Trump termine la guerra? ¿Eso está pasando en Estados Unidos? ¿Hay Sí, esa de presión? su base,
sí, de su base hay mucha desilusión porque él hizo campaña. Antes de ser presidente, mismo él ya criticaba la guerra de Irak, él hizo campaña en contra de estas guerras en el exterior, que él las veía como algo sin sentido, guerras eternas, que costaban miles de millones de dólares para Estados Unidos, y él hablaba de invertir en infraestructura, en salud, acá, America First. Bueno, eso fue todo lo contrario a lo que está sucediendo ahora, y muchos votantes lo votaron por esa razón, por America First. Y en el fondo, esta guerra le está costando a Estados Unidos $1.000 millones de dólares por día, y sube la nafta, suben los precios, aumenta la inflación, entonces no se ve cuáles son los beneficios claros y tampoco se sentía que Irán fuera una amenaza clara para Estados Unidos. Esto no lo estoy diciendo yo, sino que es de acuerdo a los informes de inteligencia del gobierno. Entonces, cada vez más estamos viendo, no solo como demócratas o aquellos que originalmente están en contra de Trump, sino en su propia base figuras de opinión como Tucker Carlson, por ejemplo, pidiendo perdón públicamente por haber convencido a tantos, llevado a tantos a que voten por Trump, cuando está haciendo todo lo contrario a lo que había dicho que realizaría en términos de política exterior. Así que, y en un año electoral, porque este año son las legislativas, ¿no? Las elecciones de medio término, tiene mucho peso todo lo que está sucediendo. Sí, sí, sí. Bueno, Nieves, ¿podemos ver, Caro, tapas de diarios británicos? ¿Qué dijeron en Gran Bretaña del capítulo Malvinas, ¿no? Y de lo que pasó con el Pentágono? Bueno, la manera en la que lo descodifican tiene que ver con esta especie de evaluación de un plan castigo por parte de Trump. ¿Podría Trump, dice The Guardian, retirar el apoyo de Estados Unidos a la soberanía británica? Dice The Guardian, obviamente. Ya, de Telegraph también, son varios de los medios. Telegraph, The Sun también. Todos los medios. Se muestran Esto es un furiosos insulto. ante la amenaza de Trump. Se refiere, obviamente, a los veteranos. Downing Street afirma que la soberanía de las Malvinas resiste en el Reino Unido. Esto es un título de la BBC, si no me equivoco. Tras el informe sobre la revisión realizada por Estados Unidos. Bueno, claramente A ver, lo que esto ha causado es una suerte de efecto shock, ¿no? Creo que nadie se imaginaba, más allá de el fuego cruzado que ya ha habido a nivel verbal, sobre todo desde el presidente Trump hacia el primer ministro Keir Starmer, nadie se imaginaba que esto podía implicar una acción tan concreta con algo tan sensible. Pero bueno, es una posibilidad. ¿Puedo meter un temita? Cuando estaba la guerra en marcha, la guerra de Malvinas, el secretario de Estado, Alexander Haig, propuso la teoría de las 3 banderas. Que hubiera 3 banderas de los 3 países, Estados Unidos, Gran Bretaña y Argentina. Esto quedó muy diluido porque de inmediato Margaret Thatcher ordena hundir el Belgrano para que se rompa la negociación. Entonces, ojo con las jugadas estratégicas de los Estados Unidos y ojo con un silencio muy raro en Gran Bretaña. Farage no dijo nada. Farage es ultranacionalista, es amigo de Trump y es el candidato que Trump quiere que le gane a los laboristas en las próximas elecciones. El próximo primer ministro conservador. Ahora, vos imaginate, un dirigente nacionalista que no habló de este tema. No hay una sola declaración del raro. Perdón, usted dice que esto podría ser una suerte de plan de agitación de cierto nacionalismo para justificar un mayor gasto en defensa en el Reino Unido. Bueno, eso fue Malvinas. Cuando Malvinas empieza, Thatcher logra, gracias a Malvinas, rearmar una estructura naval que le estaba desarmando. No tenían presupuesto. Acuérdense que Thatcher era más no hay plata que Milei, ¿no? En Gran Bretaña. Y en ese momento ella tiene, ante esta presión, que rearmar su estructura naval. Los militares siempre juegan con los diplomáticos diversos juegos. Pero digo, ojo que el juego de Estados Unidos puede estar, pongámonos en el archivo, puede estar más allá de lo que hoy estamos mirando. Porque a mí me extraña mucho que filtren este documento. Ahí vuelvo con Carlos Rucaff. Nieves, sobre Viola, antes de despedirte, hay elecciones en Estados Unidos en noviembre y eso también es parte del juego político de Trump en terminar la guerra cuanto antes. Sí, de todas maneras son elecciones legislativas, él no está en el ticket. Y hoy salió un extenso informe del New York Times, 2 periodistas que pasaron el último mes entrevistando a fuentes de la Casa Blanca, del gobierno, y están todos preocupados porque, según este informe del New York Times, Trump en realidad no le importa tanto las legislativas como
quizás al resto de su equipo sí. A él, cuando no está su nombre en el boleto, le importa menos. Él lo que quiere es pasar a la historia como un presidente que dio vuelta la situación en Venezuela, que dio vuelta la situación en Irán, lograr cambio de régimen. Él quiere pasar a la historia. De hecho, está muy enfocado también en monumentos públicos en Washington. Está construyendo un arco gigante, más grande que el Arco de Triunfo. 250 años, ¿no? También exactamente, en por esa los celebración. 250. Sí, está muy enfocado en nombrar algunos de estos monumentos por su nombre, ¿no? Trump en muchas de estas instituciones, monumentos que está armando. Entonces, él quiere pasar a la historia, le quedan 2 años de gobierno y le preocupa menos, según este informe del New York Times, ¿no? Qué senador gana o no, o qué congresista es reelecto. Ahora, los últimos 2 años de un presidente siempre acá se le dice lame duck, ¿no? Como que es un pato rengo, sí. Rengo, que no puede en realidad pasar muchas leyes, que no puede, que ya pierde relevancia política. Pero hace 2 meses parecía que había quizás alguna posibilidad de ganar la Cámara Baja, ¿no? en las legislativas, pero el Senado era imposible que los demócratas pudieran ganarlo. Ahora tienen una posibilidad grande en la Cámara Baja. De hecho, lo más probable, según las encuestas, es que puedan recuperar la Cámara Baja los demócratas. Y también hay posibilidad de que puedan ganar en el Senado, donde hay mayorías ajustadas por parte de los republicanos. Claro. Así que el precio de la nafta y la inflación no es algo que baje de un día para el otro, y el bolsillo es lo que más afecta a los votantes. Nieves, gracias. Un saludo. Gracias por acompañarnos. Saludos. Desde Estados Unidos, Nieves Zuber-Buehler. Quiero sumar ya a Alejandra Conti, es periodista, es politóloga, es especialista en Malvinas. Alejandra, bienvenida, buenas tardes. Bienvenida a TN Central. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Franco. Bueno, muchas gracias. Queremos escuchar un poco cómo recibiste la información de este nuevo capítulo, ¿no? De la posibilidad de algún tipo de apoyo de Estados Unidos a la Argentina y al gobierno de Milei para recuperar la soberanía de Malvinas. Mira, como me dijo una fuente que tengo en Gran Bretaña, o es algo muy grande o no es nada. Si es algo muy grande, puede significar la ruptura no definitiva, una ruptura con el gobierno de Gran Bretaña. Claro. Ya sabemos que Estados Unidos y Gran Bretaña tienen una relación de socios privilegiados, es decir, es un eje Londres-Washington, siempre lo ha sido históricamente. Ahora, ante el maltrato sistemático de Trump a todos los líderes europeos con el tema de la guerra en Irán, Europa se está mirando para adentro y está tratando de fortalecer su posición. Inclusive ha lanzado un plan de rearme que se llama Rearmándose Europa o algo por el estilo, de unos 900.000 millones de dólares para lograr compensar lo que esperan podría ser una retirada de Estados Unidos de la OTAN. Claro. Es decir, es una situación realmente difícil y que la verdad todo el mundo está como muy azorado en el sentido de ¿qué está queriendo decir Trump? Alejandra, y si no es nada, como vos dijiste, una buena definición de tu fuente, ¿no? O es todo o no es nada. Si no es nada, ¿por qué la sobrereacción del gobierno británico, que está en la tapa de todos los diarios, y que hizo hablar incluso al vocero del primer ministro sobre esto? Me parece que no podrían haber reaccionado de otra manera. Es la misma reacción que tienen cada vez que se les cuestiona el tema de Malvinas o de alguna otra colonia. O sea que es habitual en ellos tener una postura de ese tenor, y más teniendo en cuenta que el lunes que viene llega el rey de Inglaterra de visita a Washington. Mirá qué dato. O sea, ¿con qué cara van a hablar esos dos hombres? No sé. Claro. Perdón, a Trump le encantan los royals. Eso sí. Sí. ¿Te gusta la realeza, decís? Claro, sí, es un dato, ¿no? Pero bueno, vaya momento inoportuno para esta visita. ¿Te gustaría ser de sangre azul, decís, a Trump? No sé, a Trump le gusta la notoriedad. Claro. Y si hay gente que tiene notoriedad vitalicia, son los royals, ¿no? Claro, pero qué incómodo lo que contás, Alejandra, ¿no? Porque se da justo la visita en el marco de esto, ¿no? Que se informó hoy. Bueno, vos fíjate que hace poco recibió al canciller alemán y criticó al el jefe de gobierno español, a Pedro Sánchez, delante del canciller alemán cuando estaban haciendo una conferencia de prensa. Y el canciller alemán en Alemania lo criticaron por no salir a defender a su socio europeo y darle la razón a Trump.
Claro. Yo estoy esperando ansiosamente lo que sea que vayan a hacer Trump y el rey de Inglaterra, a ver qué dice, porque Trump siempre te sorprende, para mal. Perdón, es cierto que Trump sabe meterse en grietas que parten de una verdad parcial. Que Pedro Sánchez es un dolor de cabeza para el bloque europeo es inobjetable, ¿no? O sea, de hecho, bueno, también hay cierto descontento dentro del bloque europeo porque Alemania suele solventar, vamos a decirlo así, financieramente muchas de las iniciativas. De hecho, hay un viejo dicho, que nadie lo dice públicamente, pero que suele decirse en algunos pasillos de Bruselas, que es estamos de acuerdo siempre y cuando pague Berlín, ¿no? Exacto. Siempre y cuando pague Alemania, ¿no? Entonces, Trump se mete en una grieta existente en el bloque europeo y obviamente extrema la posición para provocar, Ale. Claro, pero el tema es qué quiere obtener Trump, porque Trump no hace nada gratis, no hace nada por amistad, por su buen amigo Milley, él hace todo en forma transaccional. Supongamos que, pero además hay una cosa de sentido práctico que hay que saber. Supongamos que lo convence a Keir Starmer para que devuelva las islas o para que empiece una negociación, algo para mí totalmente utópico en este momento. Starmer tiene que pasar por el Parlamento y el Parlamento de ninguna manera va a aceptar semejante cosa. O sea, es completamente irrealizable, por lo menos ahora en este momento de la historia y de la relación de los países entre sí como Estados Unidos, Inglaterra, Europa y nosotros. Puede ser que, por ejemplo, se esté negociando levantar el embargo de armas que pesa sobre Argentina desde la Guerra de Malvinas. Ustedes saben que este embargo no solo implica las armas y equipo propiamente dicho, sino también cualquier pieza que puede ser o no bélica que tenga alguna parte fabricada por Gran Bretaña. Eso es importante para la industria argentina y sería importante si ese embargo se levantara. Pero de vuelta, no estamos viendo completamente qué sería el objetivo real. Sería, como recién se dijo en la mesa, fortalecer la presencia de Estados Unidos en esta región, en América del Sur, donde China avanzó tanto, incluso en nuestro país tenemos una base, lo recordemos, y donde Brasil tiene una posición tan renuente a ser parte de esta claque que aplaude a Trump en todo lo que dice, podría ser una alternativa. Alejandra, concretamente en el capítulo Malvinas, ¿crees que hay manera de que Gran Bretaña cambie su posición? Es decir, ¿hay manera de presionarla para que se siente algún día a negociar esto? Porque como ha pasado con otras colonias que han actuado, bueno, han tenido que ceder, ¿no? Bueno, lo que pasa es que hay situaciones diferentes. Pero nada es para siempre. En el caso de... ¿Perdón? No, digo, nada es para siempre, digo. No, nada es para siempre y en política menos. El tema es que hoy, como están dadas la situación, las condiciones, no se ve que pueda haber un cambio en Gran Bretaña respecto de la negociación por Malvinas. Siempre también Gran Bretaña, como toda potencia, hace las cosas con un interés, con un compromiso. Lo de Chagos fue por un compromiso en el que intervino Estados Unidos. En lo de Hong Kong había un acuerdo firmado con China, que en los 100 años que tenía ese acuerdo se transformó en una gran potencia mundial. Es decir, es muy distinta la actitud que va a tener un país como Gran Bretaña con una gran potencia mundial como China o respecto a la que podría tener con nosotros. No hay que dar nada por descartado. Hoy la situación con nuestro país en las condiciones que está hace eso, la verdad, muy, muy improbable. Pero bueno, el mundo después del 11S del 2001 ya no podemos decir que está todo asegurado o que podemos planificar algo. Esto se irá viendo, pero sería bueno que Argentina tomara una posición más activa, porque yo realmente no conozco iniciativas valiosas de nuestro país para ir un poco más allá del estancamiento en el que estamos hace 40 años, 44 años. Interesante tu mirada, tu opinión, Alejandra Conti. Gracias por estos minutos. Un saludo, gracias. Muy amable. Gracias a ustedes. Muy amable. Rucao, cierro y por ahí me dio el puntapié Alejandra para la pregunta. ¿Cómo debiera dar esos pasos el gobierno para avanzar en la recuperación de Malvinas? ¿Cuáles son esos pasos? No, el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer, la Cancillería por arriba
y Milei con Trump por abajo y con Marco Rubio seguramente. Esto lo estoy suponiendo, yo no estoy seguro de que esto ocurra, pero viendo las relaciones personales que construyó Milei con Trump y Marco Rubio debe ser por ahí. Pero insisto, este es un cuadro que hay que mirarlo ampliado, que no, yo entiendo que nosotros tenemos que verlo desde nuestro interés. Malvinas tiene que ser recuperada para la Argentina, tiene que ser por una negociación, no por una guerra. No, claro. Y bueno, pero es importante marcarlo siempre, porque no hay alguno que falta, yo lo escucho en los comentarios, lo leo en los comentarios sobre el tema bélico. La guerra que está ocurriendo en Medio Oriente es una lección para todos. Qué lindo vivir en un país donde no caen misiles. Sí, absolutamente. Gracias, Rucauf, gracias por haber venido, Caro, gracias. Solo decir una sola cosa sobre la información que dio a conocer la agencia Reuters. No hay filtraciones ingenuas. Claro, absolutamente. Alguien quiere No se que escapó. esto se sepa, por alguna razón, Sí, para no se un le escapó. tembladeral político, para lo que pasó hoy o para algo más. Pero alguien quiso que... Pará, esto le se comento supiera. algo muy interesante para el público. ¿Vieron cuando Trump habla en el avión? Sí, claro. Bueno, siempre eso está armado. Yo estuve ahí sentado en la sala de periodistas con un presidente norteamericano. Saben quién va a preguntar y saben qué va a decir Trump. O en ese momento Bill Clinton. Esperan y buscan la notoriedad. Estas son las cosas que es difícil ver para el gran público. Así que ya que Carolina puso eso, pongo esta nota. ¿Qué dice Carlos que le anticipan al presidente cuál es la pregunta que va a hacer? Absolutamente. ¿Sabe quién le va a preguntar más aún? Todos dicen, pero todos saben a quién va a elegir, porque ¿sabes qué? Vos subís al Air Force One porque ellos quieren. Ellos deciden quién se sube como periodista a ese lugar. Bueno, interesante para debatirlo. Gracias, Rucauf. Gracias a ustedes. Gracias, Un honor Rucauf. para mí. Tenemos una última...